con la inteligencia, con la mente. Entonces son preguntas interesantes, pero también son preguntas que necesitan o precisan de una profundidad más amplia. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos hoy si las máquinas realmente pueden pensar, ¿no? De una u otra forma, vimos que Alan Turing piensa que sí, en qué sentido piensa que sí, cómo es que lo está planteando, también lo pudimos ver. Vamos a ver algunas objeciones al test de Turing, ya mencionamos algunas que nos salieron a nosotros o que aparecieron por ahí. Vamos a hablar de un argumento o un experimento mental bastante interesante que es el argumento de la habitación china y vamos a hablar de algunos otros problemas que van apareciendo por ahí. Eh, el argumento o el texto de Searle que estaba ahí en la plataforma es el que vamos a revisar, pero tiene varias cosas interesantes que yo quiero ir planteando o quiero ir platicándoles, ¿no? Entonces, vamos a ir observando estas cuestiones y vamos a ver, ¿no? La sesión pasada platicamos un poquito de las posturas sobre el problema mente-cuerpo, ¿no? Eh, es un problema en términos teóricos porque tienen varias implicaciones, ¿no? Entonces, el dualismo, por ejemplo, si separamos a la mente del cuerpo, siempre pienso en este experimento mental, ¿no? El que les hacía la sesión pasada. Si cambian mi cerebro y lo ponen en el cuerpo de alguien más, esta persona o este cuerpo que era dijimos el nombre creo que de Juan, entonces le ponen mi cerebro al cuerpo de Juan. ¿Juan sigue siendo Juan o ahora ese cuerpo es Emanuel? No, si nosotros pensamos en el dualismo, lo que vamos a pensar con el dualismo de manera precisa es que si creemos en el dualismo, vamos a pensar que yo me voy a volver esa persona, ese cuerpo, ahora voy a ser yo solamente en otro cuerpo. Lo hemos visto en películas, esta idea o series o caricaturas, ¿no? De cambio de cuerpo. Por ahí, por ejemplo, la verdad es que la vi hace poco, porque la vi con mi esposa, pero vimos esta creo que se llama como Viernes de Loco, una cosa así, que una muchacha, una adolescente cambia la mente con su mamá, ¿no? Yo recuerdo más igual porque por la edad, cuando Goku y el jefe de las fuerzas Ginyu cambiaron Ah, la mente, sí. ¿no? Es un Entonces, clásico este episodio, sí. claro, y esa idea es porque tenemos internamente un dualismo. Este dualismo no es gratuito en muchos sentidos, ¿no? Tiene, al menos en la cultura occidental, tiene una carga judio-cristiana muy fuerte. De hecho, cuando René Descartes lo postula, entonces lo que él hace, digamos, es un ejercicio donde se pregunta de qué cosas puedo dudar. Y él se da cuenta o va haciendo un viaje donde se puede dudar de todo, ¿no? Dice, puedo dudar de que estoy despierto ahora porque en otras ocasiones he soñado o he tenido sueños muy vívidos donde parece que estoy despierto. Y no lo sé hasta que me despierto, ¿no? Y yo sumaría ahí, no solo eso, sino también sucede, o no sé si les ha sucedido a alguno de ustedes, que a mí me ha pasado que sueño, despierto y ese sueño está dentro de otro sueño y tengo que volver a despertar en algún momento. Si no les ha pasado, ocurre y puede ocurrir, ¿no? De hecho, también esa es una de las ideas que hay de fondo en esta película de donde sale Leonardo DiCaprio, que es esta eh, ¿cómo se llama? El origen. Ah, Inception, sí, Inception o el origen, sí. Entonces, la idea ahí es eso, ¿no? Y ahí hay una teoría psicoanalítica donde hay partes más inconscientes hacia adentro, ¿no? De hecho, también en Ricky Morty hicieron una parodia de esa idea, ¿no? Bueno, entonces, Descartes hace algo parecido y luego dice, bueno, supongamos que eso no es así, ¿no? Pero supongamos que hay un genio maligno es un Dios que además es malo porque hace que yo esté equivocado todo el tiempo y que pase por verdaderas las cosas que no son verdaderas, ¿no? Contemporáneamente lo podemos ver en dos películas también, ¿no? Una sería El Show de Truman, no sé si conocen esta película, actuada por Jim Carrey. Lo que le sucede a él es que él es una persona, está como en un reality gigante y todo este reality está lleno de actores, desde la esposa, es más, hasta los perros son ahí parte del reality, etcétera, y él no se da cuenta hasta que comienza en algún punto a dudar
por qué las cosas ocurren igual o hay como algunas variaciones ahí en esta cuestión. Otro ejemplo, quizá más cercano a lo que Descartes estaba pensando, es el caso de Matrix, ¿no? Donde estamos ahí en un espacio y nos está suministrando diferentes inputs a nuestra mente y pasa esto. Descartes piensa que es muy difícil darnos cuenta de que estamos allá dentro, al menos en la Matrix, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Neo ve modificaciones, pero no quiere creer que hay algo diferente. De hecho, tienen que convencerlo, pasa un proceso largo para que lo puedan convencer. Eh, la misma serie de Matrix tiene por ahí unas animaciones que se llaman Animatrix y la idea es que quien llega como a la conclusión de que esto es falso empieza a hacer modificaciones a lo que sucede, ¿no? Eso también tiene una teoría detrás donde la mente es capaz de todo, pero pongámoslo a un lado, nada más quiero pensar que tenemos podemos dudar de la realidad tal cual la conocemos. Entonces Descartes sigue avanzando y se da cuenta de que hay algo dice, hay algo, creo que ya llegué a la conclusión que quería llegar, ¿no? Dice, quien está dudando de las cosas soy yo. Esto implica que yo mismo estoy pensando. Si yo estoy pensando, nadie más está pensando, aunque mi pensamiento sea equivocado, nadie más lo está haciendo sino yo. Entonces, si yo pienso, entonces existo. De ahí viene su famosa frase. Esta estructura lo que hace primero es saca a la mente de toda la estructura de la realidad. Es decir, para que Descartes llegue a la conclusión, solamente es mente. ¿Sí? Podría dudar de su cuerpo. Imagínense que está en la Matrix y en el cuerpo real o en su cuerpo real le falta un brazo, pero dentro de la Matrix está completo, ¿no? No sé si habrá reportes, la verdad es que no he buscado investigación, si las personas que pierden un miembro, que seguramente debe ocurrir, sueñan con su miembro, que están completos. Entonces, si esto es así y seguimos esta idea de Descartes, lo que vamos a encontrarnos es que Descartes ya nos dejó sin cuerpo, ya dejó solamente a la mente. Y de ahí por eso el racionalismo y por eso la racionalidad es importante, porque nos lleva a verdades de las que no se puede dudar y que son evidentes, según Descartes. Esto lo hace, en su misma teoría o en su misma línea, volver a replantear ahora para recuperar el cuerpo. Sí. Hay algo interesante, voy a poner ahí. Ah, bueno, entonces dice, el cuerpo es una sustancia y la mente es una sustancia distinta del cuerpo. Y hay algo que las junta. Y piensa Descartes que seguramente debe ser la glándula pineal o lo que él entendía por glándula pineal, como un continuo del cerebro y el cuerpo para que se conectara. Ya tiene estas dos sustancias, pero postula una tercera sustancia que es la sustancia de Dios, la que mantiene o la que da ciertas garantías. Esta idea de Dios, aunque regularmente en filosofía se nos enseña a quitarla, siempre es el Dios filosófico, es un Dios teórico, una construcción teórica. En Descartes pasa algo interesante y creo que no siempre es bueno quitarla. Descartes era parte de un grupo conocido como los Rosacruces, ¿no? Un grupo dentro del catolicismo que buscaban la piedra filosofal o que estaban involucrados en las cruzadas y cosas de este tipo, ¿no? Descartes es francés y además es dentro de esta línea católica, en ese momento histórico, algo que también estaba ocurriendo es que el protestantismo estaba ganando adeptos. Entonces, el mismo catolicismo, la misma teoría o teología en ese momento, toma las ideas de Descartes para combatir a los protestantes, pero no solo a los protestantes, sino antes de que llegara la idea de Descartes o llegaran las ideas de Descartes, al gremio teológico del catolicismo se les ocurrió empezar a hablar o enseñar un libro que se llama Esbozos Pirrónicos, que son ese escepticismo clásico. Entonces, los católicos ya no solo estaban, o se iban al catolicismo o se volvían escépticos. Con Descartes todo se vuelve a amarrar, por eso Descartes es un personaje bastante importante por varias caras. Pero bueno, ahora, esta idea, justo la de Descartes, como les decía, viene de la idea del judio-cristianismo, ¿no? El cuerpo en realidad solamente es el vaso en el que el alma se pone, ¿no? Entonces, esta idea se continúa. Aunque es una idea que tiene una raíz de estas características, la idea fue buena y trató de combatir, digamos, algunos elementos y darnos cuenta que la racionalidad es algo extremadamente importante.
Entonces lo que vamos a encontrar ahí. Después, por ejemplo, ya de ahí vienen como todas estas otras posturas que lo que tratan de hacer es un poco discutir con Descartes y decirle, bueno, pero pues es que tu idea de la glándula pineal no me convence. O hoy sabemos que la glándula pineal en la que pensaba Descartes tiene funciones distintas. Entonces vamos a irlo pensando de esta forma. Hasta aquí o desde la sesión pasada, alguna pregunta o algún comentario sobre el problema mente-cuerpo, alguna de las posturas. No, no hay dudas. Listo. Entonces, bueno, tenemos estas. Una de las formas, o digamos que también para poder discutir, o estos elementos que se van presentando, para poderlos discutir de manera clara o de manera formal, vamos a encontrarnos a una postura que fue la postura que había dejado pendiente la sesión pasada a discutir, que era la siguiente cuestión. ¿Pueden las máquinas realmente pensar? Este lo traje de la pasada, entonces otra vez es pensar o preguntarnos si las máquinas realmente pueden pensar. Algo que hacemos para hacernos esta pregunta o algo que se puede proponer o que en cierto sentido voy a proponer para esta idea es la pregunta sobre cuando nosotros nos preguntamos qué cosa tiene mente, nosotros vemos una mesa y aunque nos peguemos en la mesa y le echemos maldiciones a la mesa, sabemos que la mesa no va a escuchar porque no tiene una mente. No le damos o no le adjudicamos una mente. Por ejemplo, si llueve, tampoco decimos que queríamos que la lluvia tiene mente, la lluvia me quiere mojar o cosas de este tipo. Es un suceso que ocurre y pasa, ¿no? Pongo aquí el ejemplo de los tornados. Pero cuando vemos, por ejemplo, veo yo a mi perro haciendo cosas que me parecen extrañas, como por ejemplo, pedir agua, sentarse para salir, por ejemplo, cuando quiere salir uno de mis perros, lo que hace es que se sienta en la puerta, me mira y luego mira su collar, ¿no? ¿Podría decir que tiene mente mi perro? ¿Ustedes qué creen? Que sí. Sí, ¿no? Si veo, Iván, por favor, antes de avanzar a cualquier otra cosa, ¿sí? Sí, igual lo mismo, yo creo que sí, porque pues de alguna manera está teniendo una asociación de los objetos para lo que él busca, entonces ya está pues razonando en algún nivel bajo quizá, pero sí Sí, o se podríamos está decir como, que tiene mente. sí. mente. O la comunicación, por ejemplo, mis gatos, lo que yo no sabía de los gatos y que lo supe hace poco, es que los gatos solo le maullan a los humanos, ¿no? Maullan cuando son muy bebés a la mamá gata, pero eventualmente pierden el maullido y no se maullan entre gatos, se maullan solamente a los humanos para poderse comunicar. Entonces eso es bastante interesante. Entonces cuando vemos animales, por ejemplo un pulpo que les platicaba que me parece de los animales más impresionantes, porque no solo impresionante por las características o lo que hace, ¿no? Sino también por su lejanía con los humanos, ¿no? No hay una convergencia ahí clara, ¿no? Para mí es como un extraterrestre ahí bastante interesante. Cuando veo, por ejemplo, a una persona o platico con una persona en público, pues pienso que tiene mente y la adjudico que tiene mente. ¿Por qué decimos que una cosa tiene mente y otra cosa no? Es decir, porque un objeto como una mesa o un tornado o la lluvia eh, no tiene mente, pero decimos que los humanos sí. Por ejemplo, las impresoras, a mí me da la impresión de que muchas personas pensamos que las impresoras sí tienen mente, ¿no? Si queremos imprimir algo y que salga rápido, parece que la impresora huele el miedo y se apaga, ¿no? También las computadoras, ¿no? Desde hace tiempo dejé de usar Windows y la paquetería de Office porque se trababa y se apagaba cuando estaba haciendo algún trabajo, cosas así. No me acordaba o no nos acordamos de guardar todo el tiempo he visto memes que dicen que las computadoras huelen el miedo, ¿no? O la presión cuando tenemos que entregar algún trabajo o hacer algo ahí rápido.
Entonces, sabemos que no, la cuestión es por qué sabemos que no, por qué pensamos que no desde esas características. Entonces, hay varias cuestiones importantes. Aquí lo importante es pensar, o más bien hay que pensar primero, en que cuando hablamos de mente, hablamos de ciertos estados mentales. Y daba un buen ejemplo que era con mi perro, es que el perro está haciendo un tipo de asociación o un tipo de relación que podría yo considerar racional o subracional si quiero, si no quiero aventurarme a decir que los animales son racionales. Entonces, un estado mental, vamos a saber que es una propiedad mental. Cuando decimos Juan tiene dolor de muelas, Juan tiene esta sensación, la sensación de dolor, que en filosofía el dolor es uno de los mejores ejemplos o de los más citados cuando se habla de estados mentales. Cuando alguien tiene una creencia, como María cree que hará frío hoy, o que hoy hará frío, eh, cuando tiene estas creencias también le adjudicamos un estado mental, ella tiene una creencia. Si vemos que el cielo no está nublado, pensamos que no solo María lo cree, sino que además tiene una creencia falsa. O cuando alguien está en una emoción, como si Julio está enojado, me doy cuenta por ya sea su lenguaje corporal, porque me lo expresa, pero tenemos esto. Entonces, los estados mentales, en ese sentido, los vamos a entender como esta propiedad, la propiedad mental, una característica mental. Tenemos la percepción, tenemos sensaciones como el dolor, el placer también, quizá también hay sensaciones, hay que tener en cuenta la cuestión del placer, deseos, creencias, intenciones, emociones, memoria también están, o características de la memoria también están ahí metidos con esto. Ahora, estos son ejemplos de los estados mentales. A lo mejor si queremos una definición de estado mental, eh, esto también es complicado en el sentido de depende desde qué contexto lo estemos haciendo. Por ejemplo, los enfoques epistémicos en epistemología o dentro de algunas áreas de la epistemología piensan que el estado mental o el contenido, porque lo interesante o lo importante es hablar del contenido del estado mental. Cuando, por ejemplo, me duele la muela, mi dolor de muela, ¿será parecido a mi primo que también le dolió la muela o será distinto? Pues yo creo que son distintos porque como seres humanos tenemos diferentes tolerancia al dolor, entonces no puede ser el mismo dolor, ¿no? Y no solo eso, ese dolor que yo siento es mío y el dolor que él siente es suyo. Aunque, Es- por ejemplo, nos cortaran el mismo dedo, el dedo chiquito, y las terminaciones nerviosas afectadas sean las mismas, el dolor que yo siento sigue siendo mío. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo experimento? ¿Cuál es el contenido de ese dolor? Es mío y el de él es de él. A lo mejor él es, por ejemplo, más resistente al dolor. Su dolor ya por esa razón nada más es distinto, es distinta. Si él, hasta por la alimentación, etcétera. Entonces, una cuestión importante es el contenido de los estados mentales. Las versiones epistémicas piensan que los sujetos, la persona que tiene el estado mental, tiene un acceso privilegiado, un acceso en primera persona. Y cuando se va cambiando de accesos, también, digamos, el poder del conocimiento del dolor es distinto. Por ejemplo, lo pienso en la medicina o con los médicos. Nos vamos a consulta porque tenemos un dolor de estómago. Y los dolores y los médicos ya tienen de manera más o menos específica una estructura acerca de qué significan cada tipo de dolor, agudo, punzante, no sé qué otros pongan por ahí, pero cuando a mí me preguntan, ¿cómo es tu dolor? Yo digo, me duele mucho, o es fuerte, o no lo soporto, pero yo no sabría darle un nombre, ¿sí? O podría describirlo como va y viene, a veces me duele, me muevo hacia un lado y me duele más, etcétera, ¿no? O es constante o tal cosa. Entonces, lo podemos expresar, pero finalmente siempre el acceso privilegiado está en el sujeto, en la persona que lo expresa. ¿No? Tenemos también otras formas de definiciones, por ejemplo, los basados en la conciencia, ¿no? Entonces, para que tengamos un estado mental, aparentemente para algunas posturas de la conciencia, es que nosotros tenemos que estar conscientes del estado mental. Es decir, si yo tengo un estado mental inconsciente, entonces no soy, digamos, oculto o algo así, no tengo el estado mental todavía. Tengo ahí, se asoma a veces no. Entonces es una característica. Otra es que hay una relación directa con estos estados
con respecto a también cómo lo sentimos, cómo lo siente cada quien, y el también, quizá porque también hay muchas definiciones de conciencia, y dependiendo de estas definiciones también es cómo se manejan los mismos o las definiciones de estados mentales, ¿no? Como por ejemplo, un tipo de conciencia es darme cuenta que soy yo quien está hablando en este momento, soy consciente de mí mismo, soy consciente de mis movimientos y de mis actos. Ese es el más sencillo. El otro problema de la conciencia es entonces, ¿cómo vivo yo este dolor, por ejemplo? ¿No? Soy consciente de todos los aspectos alrededor del dolor, de cuáles soy consciente y por qué soy consciente, etcétera. Pero hay una tercera fórmula que es la que vamos a hablar hoy, que de hecho es la que trata de darle una respuesta o darle un poco de cierre a la discusión mente-cuerpo, ¿sí? Que es el funcionalismo filosófico. Hay diferentes tipos de funcionalismo, ¿sí? Por ejemplo, en psicología hay también una definición o hay una fórmula funcionalista. De una u otro modo, también hay, por ejemplo, funcionalismo en, ¿dónde lo vi? En la arquitectura también hay como formas de hablar de funcionalismo, etcétera. Una parte, quizá para ver más o menos, o para antes de ir a la definición de este funcionalismo, bueno, estructural funcionalismo en ciencias sociales también me viene a la mente. Eh, Hablábamos, no sé si les daba el ejemplo del pollo y de qué era analizar, no sé si lo dije o no lo dije. Sí, Ok, entonces fíjense, cuando hablamos de funcionalismo un poco, en términos no necesariamente filosóficos, sino generales o lo que se me ocurre o lo que nos puede venir a la mente, es preguntarnos cómo funciona tal cosa, ¿no? Cómo funciona o cómo opera tal fenómeno. Entonces lo que necesitamos conocer es primero hacer un análisis de las partes y luego cómo estas partes se comunican entre sí. Si lo podemos descubrir bien, si lo podemos armar bien, entonces tenemos una explicación. Lo que nos quedamos nada más cuando dividimos la cosa por partes y tenemos solamente una descripción del objeto. Quizá aún diciendo cómo sus partes se relacionan, seguimos teniendo una descripción. Pero si podemos entender ambas cosas y además, por ejemplo, qué causan o qué lo causó, tenemos una explicación. Saltamos de la descripción a la explicación. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el funcionalismo filosófico, que de manera muy precisa está más cercano a la cuestión de la filosofía de la mente. Y el funcionalismo, hay varios tipos de funcionalismo, lo voy a platicar, pero es una familia, vamos a llamarle familia de teorías, que va a tratar de explicar la naturaleza de los estados mentales, cuáles son sus características, qué hace que un estado mental sea un estado mental, etcétera. Y entonces el funcionalismo nos dice que un estado mental particular, ya sea un dolor, una creencia, una sensación o una emoción, no depende de la constitución interna que ésta pueda tener, ¿no? Ya dijimos que si vamos a abrir la cosa y vemos cómo funciona, tenemos que ver su constitución interna. En el funcionalismo dice, no, no depende de esta constitución interna, de lo que depende para poder explicarlo es de la forma en que funciona o el rol que desempeña dentro del sistema o para el sistema del que forma parte para que se produzca un resultado o para que aparezca el fenómeno que queremos describir o alguno de los fenómenos que queremos describir. ¿Sí? Esta es la idea más o menos general del funcionalismo. Eh, entonces, algo importante, no sé por qué puse esto, pero bueno. Entonces, lo que hace que una propiedad o algo que es importante es que lo que hace que una propiedad mental sea lo que es, y la idea de que no esté determinado por su constitución interna, sino por el rol que cumple el sistema que pertenece, es la parte que me parece interesante, o es la parte que va a ser interesante con respecto al funcionalismo. Pero hay una cuestión que tenemos que preguntarnos. ¿Hasta aquí alguna pregunta que no entiendan o que no se vea qué quiere decir la definición o la caracterización del funcionalismo? No, no hay dudas. Ok, deben de tener dudas, fíjense. Preguntota, Sí, adelante, adelante, perdón, una pregunta. adelante. Pero, ¿cómo? O sea, ahí también no hay un dualismo
O sea, en el que la estructura es por un lado, pero el funcionamiento por otro, pero uno no puede estar sin el otro. Am, a ver, déjame ver. Entonces, déjame reconstruir lo que me estás O- comentando. Sí te entiendo lo que estás diciendo, pero quiero como darle ciertos matices. Entonces, por ejemplo, tu idea es que dentro del funcionalismo sigue habiendo un dualismo, es decir, está el fenómeno o el resultado de lo que se está haciendo por un lado y por el otro la estructura o el rol que desempeña, ¿no? Entonces tenemos dos cosas. La diferencia quizá con el dualismo, con este dualismo que acabamos esta idea de dualismo que acabamos de medio dibujar, es que en el dualismo eh, la idea es que la mente sigue siendo la mente aún sin el cuerpo, ¿no? O sea, hoy sabemos que hay una codependencia, eso sí, eso lo sabemos hoy, pero en ese momento no, por eso tenemos estas ideas o estas historias más o menos fantasiosas donde se cambia la mente de los personajes en las caricaturas o en las películas o todo esto. Entonces, ahí, por ejemplo, habría que matizar diferentes tipos de dualismo. ¿No? Hay un dualismo, por ejemplo, podríamos caracterizar quizá tu idea de dualismo en ese sentido, o si decimos que aquí dentro hay un dualismo, lo vamos a ver por qué y en qué consiste, es que hay un continuo, ¿no? Por ejemplo, está el cuerpo, que es un continuo con la mente y baja. Hoy sabemos, por ejemplo, no pueden haber trasplantes de cerebro por varias razones. Una de las más importantes creo que es que el cerebro no nada más es el cerebro. ¿Sí? Cuando en el desarrollo, lo que sucede es que el cerebro se empieza a formar y el cerebro empieza a aventar cables, ¿no? Por dar un caso. Entonces va un cable, que es el cable que va a ir al dedo chiquito del pie, que nomás sirve para pegarnos en la esquina de los muebles, ¿no? Y llega a su lugar. Si no llega a ese lugar, se modifica la función que tiene, pero va para allá. Ese cable sigue siendo parte del cerebro. Si tuviera que haber un trasplante de cerebro, tendríamos que sacar todo el sistema, este, para poderlo, desde la columna vertebral y todo el cableado, cómo se lanzó para poderlo hacer. Y luego, mucho de este cableado también tuvo sus reforzamientos a partir de la experiencia del cuerpo que tengo. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasaría? Yo me lo pregunté el otro día, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, que soy una persona muy flaca, me durmiera y al otro día amaneciera muy gordo? Entonces, lo que pienso que sucedería es que no me podría ni siquiera levantar de la cama, porque es un cuerpo que no conozco. Y si me llegara a levantar, mi andar sería muy torpe, porque no tengo experiencia de ese cuerpo, ¿no? Nosotros de una u otra forma vemos, por ejemplo, un espacio, vamos a pasar la calle por algún sitio, vemos un espacio de determinadas características, no necesitamos siempre medirnos, más o menos podemos calcular si pasamos o no, con este nuevo cuerpo no podría. Entonces, vamos a ver, yo creo que tienes razón en que hay un tufo de dualismo. Vamos a ver en qué consiste este tufo de dualismo, qué características tiene. Entonces, ahora volviendo a lo que estaba diciendo, es que tenemos que tener algunas preguntas o deberíamos de hacernos algunas preguntas con respecto a estas cuestiones, porque primero tenemos que preguntarnos a qué se refiere con constitución interna, la caracterización, esa es una. Otra cosa también es que ¿qué es el rol o cómo estamos caracterizando o entendiendo el rol que desempeña? Vamos a ir primero entonces con la cuestión déjenme ver qué es más importante. Sí, creo que primero es importante entonces hablar del rol funcional, ¿no? Entonces tenemos ahí el rol funcional. Entonces, el rol funcional, la característica del rol funcional, vamos a pensar en la característica del rol funcional de un estado, ¿no? Entonces, si me pego en el dedo del pie, pues lo que siento inmediatamente es dolor y lo que voy a tratar de hacer es tratar de resolver esa sensación de dolor tomándome una pastilla, ¿sí? O esta es una idea como bastante, bastante, bastante general o bastante generalizada. Vamos a encontrarnos entonces la siguiente idea. Imagínense que yo quiero una cerveza,
¿no? Tengo antojo de una cerveza. O alguien me invita a tomar una cerveza. Y yo pienso que no puedo tomármela ahora, pues porque estoy dando clase. Bueno, si es una igual, no, a lo mejor porque es muy temprano. Es más, por algo más específico. No puedo porque estoy tomando medicamento, estoy tomando antibióticos, ¿no? Que es una razón quizá más fuerte. Eh, entonces, una vez que me doy cuenta de esto, es que puedo querer una cerveza, desearlo, pero saber que no puedo justo porque estoy tomando los antibióticos. ¿No? Pero también puedo pensar que, bueno, a lo mejor ya hoy es el último, entonces me lo tomo, dejo pasar unas horas y ya, más tarde en la noche me voy a tomar una cerveza. Marta, por favor.